Ok, ya estamos. Bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hablar del tema de acciones, ¿vale? De invertir en acciones, cómo hacerlo y los riesgos que conlleva, ¿vale? Porque sí, invertir en acciones puede hacerte ganar mucho dinero, porque al final cuando concentras todo en un activo, en lugar de un fondo indexado, por ejemplo, que está diversificando entre muchas empresas, pues sí, a la hora de concentrar lo que puedes hacer es que te puedes llevar toda la subida de una sola acción, que puede ser, por ejemplo, en el caso de acciones como Google, Apple o Microsoft en este último año, de un 20, un 30%, lo cual está muy bien, ¿vale? El problema es que también te puede hacer que pierdas mucho dinero si no sabes hacerlo de la manera correcta, ¿vale? Y de hecho puede hacer que tardes mucho más en recuperar un error que a priori puede ser un error pequeño, pero que se convierte en un error mucho más grande, ¿vale? Hoy quiero enseñarte algo que casi nadie lo explica bien porque no lo he visto bien explicado nunca, y es por qué perder dinero invirtiendo en acciones es mucho peor que perder dinero invirtiendo en fondos, ¿vale? Sobre todo haciendo estrategias a corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, invertir o operar mal en acciones o sin ser un experto, aquí sí necesitas ser un experto, no como para invertir en fondos, ¿vale? Operar mal en acciones puede destruir toda tu rentabilidad aunque la operación no fuese mala del todo, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo muy simple, ¿vale? Y lo voy a escribir aquí. Vamos a dividir esto porque vamos a hablar de ejemplos. Imaginemos, vamos a ver, aquí, que se vea bien. Imaginemos que tenemos un capital inicial, perdonad mi letra, que es terrible, inicial de 10.000 euros para invertir en acciones, ¿vale? Algo importante que hay que decir es que jamás concentréis toda vuestra estrategia en invertir en acciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si invertís en acciones a corto plazo o eres un experto, realmente controlas muy bien todo el tema de valoración de empresas, análisis técnico y fundamental para poder hacer buenas compras y buenas ventas, o lo controlas muy bien, o simplemente, oye, si te gusta y lo tienes como hobby y quieres aprender, pues oye, que sea un 20% de tu capital total. Pongamos, si tienes 100.000 euros para invertir, pues oye, puedes dedicarle a las acciones un 20%, ¿vale? 20.000 euros. Eso estaría relativamente correcto, ¿vale? Para que tú puedas jugar y aprender. Eso sí, no lo hagas con todo tu capital. Si tú tienes 50.000 euros para invertir, no inviertas todos los 50.000 en acciones, ¿de acuerdo? Para este ejemplo inicial, estamos empezando con un capital de 10.000. ¿Qué pasaría si, oye, hacemos una buena operación y sacamos un 5%, ¿vale? Aquí, uy, es que esto, escribir aquí se me hace complicado. Buena operación, vamos a hacerlo así más pro. Una buena operación, algo que sale bien, y ganamos un 5%, ¿vale? Lo cual nos dejaría 10.500 euros. Voy a abrirme por aquí una calculadora para explicarlo también bien. Ok, súper bien, nuestra primera operación sale bien, tenemos 10.500, porque acabamos de hacer una operación a corto plazo, de pongamos en 2 semanitas, se subió la acción un 5%, salta nuestro take profit y lo recogemos, súper bien. Tenemos, siguiente operación, sale mal, ¿vale? Y perdemos un 10%. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo ya un 10% de los 10.500, no de los 10.000 iniciales. La otra opción es, sí, puedes tomar eso como beneficio y seguir invirtiendo con 10.000. Por lo tanto, ya tienes una ganancia patrimonial, que esto lo explicaremos luego. El problema que tiene y la desventaja de invertir a corto plazo y no a seguir una estrategia a largo plazo. Porque, oye, esto es otra cosa que hay que explicar. Si tú inviertes en Microsoft o en Google, pero lo haces a largo plazo y simplemente estás comprando y comprando y comprando, todo bien. Luego también tendrás una ganancia patrimonial muy grande al final del periodo. Pero, oye, al final es como invertir en fondos, solo que lo estás concentrando a tope. Aquí estamos hablando del problema de invertir a corto plazo. Ok, abro aquí mi calculadora. Invertimos 10.500 y baja un 10%. ¿Cuánto nos queda en total? Tenemos 9.450. 9.450. ¿Qué pasa? Y este es uno de los mayores problemas que yo veo. Que tú ahora, para volver de los 9.450 a los 10.500, acabas de perder un 10% y no necesitas hacer un 10%. Necesitas hacer aquí tengo una tablita, necesitas hacer un 11,1. Ok, ya tengo aquí la calculadora, queda súper pro esto, tenemos, como he dicho antes, nuestros 9.450 y ahora nos sale otra operación bien de un más 10%. ¿Cómo se queda esto ahora? 9.450 por 1,1 sería un 10%. No tenemos esos 10.500, sino que tenemos 10.395 euros.
Por lo tanto, ya vemos el primer problema, que es que para recuperar una pérdida no necesitamos la misma rentabilidad, sino que necesitamos más, ¿vale? Esto se nota incluso mucho más cuando tenemos varias rachas negativas. ¿Qué pasa en este caso? Imaginemos que esto nos pasa con un fondo indexado, ¿vale? Que estamos invirtiendo 10.000 y de repente sube más 5, baja más 10, sube más 10. Aquí simplemente tenemos que sumar el total y sería el total de todo lo que ha pasado, ¿no? Aquí si sumamos el total, realmente es... Pero vemos que el impacto que ha tenido no ha sido de menos 14. Porque ¿qué sería un menos 14 sobre los 10.000 iniciales? Serían los 10.000 por 0,86. Esto sería un menos 14, 8.600. Sí queda más o menos igual, pero ya es un poquito menor. Y lo importante no viene aquí. Esto a priori puede ser, bueno, sin más, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estamos en nuestro fondo? Que para recuperar ese 14%, con un fondo solo necesitaríamos un más 14%. ¿Qué pasa si queremos recuperar esos 8.540? Porque esto hay que entender que ya lo hemos hecho efectivo vendiendo, ¿vale? Digamos que aquí en un fondo nuestro capital inicial era 10.000, ha bajado un 14% y necesitará un 14% para subir, sin más, ¿vale? En cambio aquí tenemos 8.540, aquí lo tenemos. Esto es lo que realmente necesitaríamos con acciones. Estamos invirtiendo en acciones y necesitaríamos para recuperar un más 17,5%. Y oye, como al final el que invierte en acciones también tiene más riesgo, vamos a poner que hace otra operación que le sale bien. Si le saliese mal, ya estaríamos bastante complicados. Pero bueno, si le saliese bien, ponle que hace un 5% adicional, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esto por 1,05. 11.755 euros. Ahora, ¿qué pasa con esto? Aquí tenemos el fondo con 11.500, súper bien. Este fondo lo vamos a seguir aguantando porque nuestra estrategia es a largo plazo. ¿Qué pasa con esto en general, en realidad? Que estos 11.755, lo vamos a poner aquí, teníamos una cantidad inicial de 10.000 y tenemos una cantidad final, al final del año, de 11.755 euros. Por lo tanto, perdón, es la costumbre. Tenemos una ganancia patrimonial de 1.755, lo cual no está mal, ¿no? Porque es un 17,5%, está súper bien. ¿Qué ocurre con esto? Que aquí llega nuestro amigo. Nuestro amigo Hacienda. Ahí está. Que cuando pierdes se olvida de ti, pero cuando ganas, ahí dice, te pregunta, ¿y lo mío? Entonces, aquí viene lo interesante y se abren, se abren varias posibilidades, pero yo voy a explicar simplemente dos, ¿vale? Y es que esto va por tramos, ¿vale? Los tramos del IRPF, de la base general del ahorro, porque ya sabemos que las ganancias patrimoniales de las inversiones tributan en la base general del ahorro. ¿Qué pasaría aquí? Si estamos invirtiendo 10.000, ¿vale? Como la cantidad inicial eran 10.000, lo que tenemos es un tramo de 0 a 6.000 en la ganancia. Esto está entre 0 y 6.000. ¿Qué pasaría si en lugar de 10.000 hubiésemos invertido 100.000? Que la ganancia hubiesen sido no 1.755, sino 17.000, ¿vale? Y entonces esto entra en el tramo de, si fuesen 17.000. ¿Qué pasa aquí? Hacienda nos dice, a mí me vas a dar un 19%, tú que estás entre el 0 y el 6, y tú me vas a dar un 21% porque eres más rico. No, ya está, y los ricos pagan más. Entonces, esa ganancia patrimonial, que a priori eran 1.755 o 17.000, se quedan en los 1.421. 1.421,5 euros. Y el amigo de 17.550, lo cual se le queda al amigo en 13.864 euros, con 5 euros. Por lo tanto, de ser una rentabilidad de un 17,55% en ambos casos, la rentabilidad final es de un 14,21%. Y en el segundo caso, aún menos, es un 13,86%. Esta es la rentabilidad final que tienen nuestros amigos, que es que encima de haber
arriesgado más haber estado con ese calentamiento de cabeza que significa analizar acciones, hacer tu análisis técnico, tu análisis fundamental, entrar en la acción, poner el take profit, poner el stop loss, ¿vale? Cuando nuestro amigo, el que ha invertido en fondos, ¿vale? El de los fondos ha hecho un clic, que es crear su orden de inversión automática. Todos los meses ha invertido su cantidad y el de las acciones pues ha visto cuánto invertir, cómo, dónde, en qué momento entrar. O sea, el nivel de trabajo y el nivel de conocimientos que requiere uno y que requiere el otro es totalmente distinto. ¿Para qué? Para que al final este hombre, con un 15%, haya conseguido casi lo mismo, de hecho más, que estos con un 17,5%, porque la realidad es que esta es rentabilidad final. Sé que este vídeo es un poco un pelín más técnico y se puede quedar incluso un poco rollero, pero es muy importante que se sepa. Por lo tanto, Miguel, ¿significa esto que invertir en acciones es malo? No, pero hacerlo mal es muy caro y tienes menos beneficios fiscales. Simplemente, con fondos indexados tienes una diversificación automática, tienes menos volatilidad, no dependes única y exclusivamente de una empresa, no necesitas estar analizando constantemente el mercado y fiscalmente es mucho más eficiente. El verdadero enemigo de invertir en acciones no es simplemente el mercado, es la mala gestión del riesgo y la mala gestión de las compras y las ventas. Por lo tanto, si vas a invertir en acciones individuales, hazlo sabiendo lo que implica. Si no, existen maneras de invertir mucho más eficientes, menos volátiles, que necesitas dedicarle menos tiempo y son mucho más sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, después de este vídeo, espero que te haya quedado claro que invertir no es acertar en una acción y hacer un 15 o un 20%, sino construir un sistema que sobreviva a el mercado a largo plazo y a tus errores puntuales. Así que nada, dicho todo esto, espero que haya quedado todo muy claro y haré más vídeos de este tipo y nos vemos en el siguiente.